¿Se puede ser ario y cristiano? Un día indiqué que era posible ser cristiano y ario. ¿Es así el caso? Esta es una respuesta que me hicieron. Veamos lo que sostiene. Voy a explicar por qué no se puede ser cristiano y ario. Hace poco vi a Franco Villa decir que es posible ser cristiano y ario, y no, simplemente es un oxímoron. La palabra ario se deriva del sánscrito aria, que originalmente se usaba para referirse a personas nobles, respetables y de alta calidad moral. En el siglo XIX, el término fue malinterpretado y mal usado por ideologías raciales como el nazismo en Alemania, que lo tergiversaron para promover teorías de superioridad racial y llevaron a la creación de la falsa noción de una raza aria superior. En las culturas védicas, el término ario se usaba para designar a las personas que hablaban las lenguas indoarias y que estaban asociadas con la cultura védica temprana. Por lo tanto, en el Arya, el ser un ario es alguien cercano al Dharma, no la tergiversación y mal uso por parte de ideologías racistas posteriores. Por lo tanto, un cristiano no puede ser ario, porque para ser ario hay que estar cercano al Dharma, y el cristianismo es contrario al Dharma. Las religiones abrahámicas no son dármicas, y piensan, hacen, y están escritas un montón de cosas que simplemente son antidármicas y por lo tanto antiarias. Mi respuesta es, cuando en efecto es correcto que los principios dármicos en la ariedad son contrarios y teóricamente incompatibles con el cristianismo, y los valores abrahámicos que permean el cristianismo, vale la pena recordar que tanto el mundo islámico como occidente tenían estos mismos valores arios. Se podían encontrar en la civilización antigua iraní, que influía sobre Medio Oriente, y en los valores fundamentales que constituían el Imperio Romano también. Efectivamente, los valores arios de rectitud, deber, veracidad y autocontrol. Teóricamente, los valores cristianos son contrarios a la ariedad. Sin embargo, estos valores romanos permearon buena parte de la Edad Media cristiana, siendo Carlomagno el mayor exponente del cristianismo católico tradicional ario. A pesar de incurrir en prácticas universalistas de conversión forzada al cristianismo a costa de los pueblos originarios, arios y paganos de Europa, Carlomagno demostró ferozmente los valores arios antes mencionados que heredó de Roma, siendo el último gobernante de Europa unificada en promover y defender la jerarquía ancestral aria, a costas del creciente poder eclesiástico y teocrático del Papa, que caracterizaría al punto de quiebre entre la Europa tradicional aria y la Edad Media. De hecho, gran parte de las objeciones reformistas de los movimientos protestantes alegaban en contra de la presencia de prácticas y principios así llamados paganos que permeaban las costumbres de la Iglesia católica, muchas de ellas siendo efectivamente arias en su naturaleza. La más notoria siendo las prácticas monásticas que se mantenían en la Iglesia católica por parte de las cruzadas y el yihad, que formaron parte de la historia temprana del Islam y del catolicismo tradicional en la mayor parte de la Edad Media, y estaban fundamentadas en los conceptos arios de la guerra menor en el caso del yihad, o de las cruzadas y la guerra mayor en el caso del monasticismo, que existía no solo en la Europa cristiana sino en la historia del Islam temprano también. Así que efectivamente se puede ser ario y cristiano, ario y musulmán. De hecho, se puede ser hasta ario y comunista, musulmán y liberal, o lo que tú quieras. ¿Por qué es esto? Las ideas no se constituyen ni combinan por algún tipo de principio abstracto o consistencia en alguna compatibilidad metafísica. Las ideas surgen y se combinan por intereses, o al menos las ideas que se promueven públicamente, ¿no? Desde un punto de vista práctico e institucional, el occidente medieval fue ario y cristiano porque existían intereses arios presentes predominantemente en la nobleza que iban en contra de muchos de los principios cristianos no arios que estaban más presentes en el clero. Existía en la élite un interés tanto por el cristianismo como por la ariedad, lo cual llevó a la combinación y sintetización de esas dos doctrinas supuestamente opuestas que definieron a la Europa tradicional. Asimismo, uno podría sostener que el cristianismo y el liberalismo son opuestos en teoría, pero el protestantismo mismo es en gran medida una síntesis de estas dos doctrinas, ya que durante la Reformación protestante existían intereses materiales liberales y políticos presentes en la creciente élite comercial burguesa que entraban en conflicto con los intereses cristianos del clero y la nobleza. Pero la presencia de estos intereses diversos en la élite resultaban en sociedades luteranas, calvinistas o en la iglesia anglicana, quienes lograron mantener mayormente en armonía
estos dos polos de pensamiento? ¿O qué hay del comunismo y el liberalismo? Seguramente son ideas muy diferentes. De igual forma se combinan, como lo hacen en el caso de la Europa socialdemocrática, donde existen intereses más de corte socialista, presentes en sindicatos obreros e intereses de comercio global, presentes en la élite comercial, creando así una sociedad donde las dos ideas se combinan en esta abominación de doctrina antes mencionada. Lo que hay del fascismo. En círculos fascistas se puede apreciar un gran debate sobre si el fascismo era más afín al socialismo de la izquierda de esa época o más afín al conservadurismo tradicional y cristiano de la misma, asociado con la así llamada derecha. Gran parte de este debate gira en torno a especulaciones sobre posiciones y declaraciones públicas de los exponentes del fascismo o del nacionalsocialismo, donde a veces se aboga por la masa obrera y a veces a favor del cristianismo y de la Iglesia Católica. Todo esto olvidando el contexto de los intereses institucionales que los definieron. Por ejemplo, Mussolini era mucho más adepto a la posición de izquierda de la época, pero cuando su interés de mantenerse en poder fue promovido por la realeza italiana y la Iglesia Católica, tuvo que dejar que esos intereses permearan sus ideas. Anteriormente, había hecho un video sobre pensadores retóricos y dialécticos, explicando cómo las personas retóricas se basan en sus emociones para definir sus ideas y posiciones. Sin embargo, esto no solamente se debe a una naturaleza mayormente emocional de la persona, ya que hay que tomar en cuenta que finalmente todos somos emocionales a mayor o menor medida, sobre todo cuando se trata de cosas que nos afectan personalmente. Por ejemplo, para un pensador social, tus ideas van a cambiar rápidamente con aquello que la sociedad considere aceptable, dejando de lado sus principios, ya que el abandono y rechazo de esta sociedad incurrirá en una precipitosa pérdida de poder en el individuo. Lo mismo sucede cuando uno obtiene posiciones de poder. Repentinamente, tu pensamiento se torna incrementalmente emocional con todo aquello que pueda afectar esta posición de poder. Por eso, muchos personajes ven sus ideales y posiciones ser cambiados repentinamente tras llegar a una posición de poder. Es fácil, para todos aquellos de nosotros, sin poder institucional, basar nuestro pensamiento en una supuesta integridad de principios abstractos y de pureza ideológica. Esto es un lujo que las personas en el poder generalmente no se pueden dar. Obtén tu poder y dime cómo tu visión del mundo y tus posiciones no se verán fuertemente afectadas por nuevas emociones que surjan a raíz de nuevos peligros a tu misma existencia. Así que, ¿pueden realmente dos ideas distintas coexistir y combinarse? ¿Existe realmente tal cosa como una combinación oximorónica de ideas? Los leo en los comentarios. Gracias por ver este video.